a una persona realmente muy querida por nosotros. Su nombre es Yohanan, y Yohanan vendrá a exponer sobre el misterioso y fascinante mundo del árbol de la vida. A modo de introducción, esto es lo más introductorio posible, es decir, que el árbol de la vida es una de las grandes enseñanzas que nos viene a traer la Kabbalah, tengamos ese concepto en mente, y que Yohanan es un discípulo de la corriente conocida como la Kabbalah nazarena. Porque el Meja les dice que tengamos ojo con esos dos conceptos, que es la palabra Kabbalah y la parte nazarena, porque probablemente muchos de ustedes han escuchado hablar de la Kabbalah, y también nos imaginamos que muchos de ustedes han escuchado de Jesús y de sus seguidores, pero no siempre se escuchan estas dos palabras o estas dos visiones juntas, y esto es precisamente lo que viene a ser la rama conocida como la Kabbalah nazarena, que integra la figura de Jesús o de Yeshua como la figura central del estudio cabalístico. La tradición cabalista continuaría de manera oculta, siendo estudiada principalmente por rabinos judíos, hasta que en el siglo XX estas enseñanzas comenzarían a salir a la luz para el resto del mundo. Pero en este tiempo no serían solo los rabinos judíos quienes estudiarían la Kabbalah, sino que también había un grupo minoritario que consideraría a Yeshua, Jesús, como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, y por tanto interpretando todas estas enseñanzas cabalistas bajo este foco. Nuestro querido Yohanan, quien expondrá este domingo, es un seguidor vivo de las enseñanzas de la Kabbalah nazarena, que tiene sus bases en las enseñanzas esenias de la época de Jesús. Incluso antes, según dice la tradición oral, que atribuye como gran iniciador de este conocimiento al mismísimo Adán. Y es en este domingo que nos viene a enseñar sobre uno de los conceptos claves de la tradición cabalista, como lo es el árbol de la vida. Y le damos la bienvenida a nuestro gran expositor, sí, esa podría ser la palabra del día de hoy, y más que un expositor, yo diría un amigo, si bien no nos hemos conocido en persona, he tenido varias charlas ahí virtualmente y se ha generado un cariño muy lindo. Así que bienvenido, Yohanan. La cancha es toda tuya para que nos expliques los secretos del árbol de la vida. Shalom a todos. Quiero agradecer a Elohim, primero, que nos da esta posibilidad de reunirnos a compartir este conocimiento, a Sebastián, a Benjamín y a todos los que se dan el tiempo de compartir juntos esta sabiduría que es realmente extraordinaria. Como muy bien decía Benjamín y Sebastián en la introducción, yo provengo de una tradición cabalística que considera a Yeshua como el Mashiach. Desde ahí voy a hablar y entiendo que la Kabbalah es un cuerpo de conocimiento y un camino espiritual tan grande que lo que yo voy a hablar, por cierto, no abarca todas las distintas tradiciones, solamente voy a compartir desde esta línea lo que nosotros seguimos del árbol de la vida. Lo que sí estamos de acuerdo, prácticamente todas las líneas de Kabbalah, es que el árbol de la vida es uno de los elementos más importantes de este sistema. Y quizás es uno de los conocimientos más importantes que todo ser humano debería aprender en algún momento de su vida. Porque el árbol de la vida es un modelo teórico que nos permite explicar el ser humano, el universo y a Elohim. Elohim, el ser divino. Voy a referirme a Elohim como lo que la mayoría le llama Dios. Dentro de lo que podemos entender o está manifestado de Elohim, por supuesto, porque hay una dimensión de él que es incognoscible para nosotros. Esto significa que a partir de este modelo podemos acercarnos a conocer algo de lo que es el ser divino, lo que podemos llamar su voluntad manifiesta. Podemos acercarnos a conocer bastante de lo que somos nosotros, los seres humanos, en las dimensiones de nuestra alma y nuestra relación con el universo, y lo que es el universo en sí mismo.
Este modelo se lo debemos al patriarca Abraham, que ya aparece señalado en la Sefirot en su libro Sefer Yetzirah. Ahí desarrolla este concepto de estas 10 luces del árbol de la vida y también lo relaciona con las letras hebreas y lo relaciona con el cosmos. Es interesante señalar también que el árbol de la vida aparece en las escrituras. Cuando me refiero a las escrituras voy a referirme desde el libro de Bereshit, Génesis, hasta el libro de Revelaciones o Apocalipsis, todo. Es interesante notar que el árbol de la vida aparece en el libro de Bereshit, de Génesis, comenzando las escrituras, y aparece también en el libro de Revelaciones, escrito por uno de los cabalistas más importantes del siglo I, que se llamó Yohanan, que es conocido como Juan el Apóstol. Y en el libro de Revelaciones o Apocalipsis aparece también señalado 3 veces este concepto del árbol de la vida y en un contexto extremadamente importante. Entonces vemos que podemos encontrar el árbol de la vida desde el principio hasta el fin de las escrituras. Todo ello porque es un conocimiento principal de la Kabbalah. Pero por otro lado, también el árbol de la vida es un camino espiritual en sí mismo. No solamente es un estudio intelectual de un modelo, sino que es al mismo tiempo un camino espiritual muy concreto para alcanzar objetivos muy concretos que vamos a ir desarrollando durante la exposición. El objetivo de este camino espiritual en general del árbol de la vida es lograr desarrollar la dimensión más elevada de nuestra conciencia, que está relacionado con un aspecto de nuestra alma que se llama Mashiach. Voy a referirme primero voy a hacer un esquema general, como ver la anatomía del árbol de la vida muy en general, y posteriormente voy a desarrollar más bien el árbol de la vida como un camino. Primero quiero señalar el árbol de la vida en relación al ser divino. El ser divino, o el Ein Sof, que es ese aspecto del creador o del infinito que no podemos conocer, en la Kabbalah se le menciona como el Ein Sof, que se podría traducir como el infinito. Y se dice que el infinito por esencia es luz, y aparece este concepto de Ein Sof Or, la luz infinita. El concepto de la luz se refiere a todo lo bueno que el Padre tiene para darnos, es decir, todo lo que ustedes puedan concebir como una bendición en su vida, desde material hasta espiritual, todo eso está contenido dentro de este concepto que se llama la luz. Por eso, cuando en la Kabbalah uno conecta con la luz, va a recibir todas las bendiciones que requiere para su vida. Ahora, siendo el Creador una luz única, la luz infinita y única se expresa de 10 formas diferentes. Similar a lo que ocurre con la luz, en nuestra luz física, cuando pasa a través de un prisma y se descompone en 7 bandas de frecuencia para generar los 7 colores, en este caso va a manifestarse la luz única del Creador también, en este caso 10 formas diferentes, no 7. Siendo que esta única luz se va a expresar de 10 maneras diferentes a través de lo que se llama el árbol de la vida. Cada una de estas energías se llama Sefirá, del plural Sefirot. Esta palabra Sefirá
tiene una idea como de esfera en el sentido de un ámbito energético, porque cada una de estas esferas o sefirot o cámaras energéticas va a querer expresar un aspecto diferente de la luz del Creador. Cada sefirá es un canal de la luz infinita. Cada vez que nos conectamos con una sefirá, recibimos la característica específica de ese aspecto de la luz que fluye a través de ella. Entonces, el conjunto de todas estas sefirot corresponde a lo que se llama el árbol de la vida. Por lo tanto, si uno quisiera hacer una definición muy general, podría decir que el árbol de la vida es un complejo de 10 energías que emanaron de la conciencia divina y que representan las 10 formas como se expresa la luz divina en el universo y en nosotros. Y que estas 10 energías representan los 10 atributos del Creador mediante los cuales creó todo lo que existe. Este concepto también es importante. No solamente son aspectos diferentes de la luz, sino que cada uno de estos aspectos es un atributo divino específico, podríamos decir una característica de la conciencia divina, un atributo, y ese atributo se va también después a proyectar hacia el ser humano. Entonces, la expresión de la conciencia divina en 10 energías diferentes. Estas 10 energías las vamos a nombrar, para los que no la han escuchado nunca, estos nombres, desde arriba hacia abajo. Tenemos Keter, la corona, después hacia la derecha Jochma, la sabiduría, cruzando al lado izquierdo Binah, el entendimiento, en diagonal hacia la derecha Gesed, la bondad, cruzando a la izquierda Geburah, el rigor, al centro Tiferet, la belleza, hacia el lado derecho Netzach, la victoria, al lado izquierdo Hod, la gratitud o el esplendor, al centro Yesod, el fundamento, y finalmente Malhut, el reino o el reinado. Esos son los nombres tradicionales que corresponden a las 10 sefirot. Entonces hay un primer acercamiento al modelo general. Si vemos la lámina, vamos a ver que el árbol está organizado en 3 pilares. Tenemos un pilar derecho que está conformado por la sefirot de Jochma, Gesed y Netzach. Ese pilar derecho, en términos muy generales, se relaciona con la energía en su aspecto de dar o de compartir. Después tenemos a la izquierda 3 sefirot que conforman el pilar izquierdo, que son Binah, Geburah y Hod, que en una característica muy general decimos que es el deseo de recibir. Y después tenemos un pilar central compuesto por Keter arriba, Tiferet al centro, Yesod y Malhut en la parte inferior. Ese pilar central, que es un pilar que equilibra las 2 energías de compartir y recibir para conformar una tercera idea energética que se llama el recibir para compartir, que es uno de los aspectos principales también de la forma de vida del cabalista, cómo a través del cultivo del árbol de la vida vamos desarrollando esta conciencia del recibir para compartir, y en términos bien prácticos es el deseo de recibir la luz, es decir, todo lo bueno de Elohim, para poder compartirlo con el prójimo. Esa podríamos decir que es como una definición muy general, pero de lo que es la praxis de un cabalista, cultivar la espiritualidad de tal manera de poder recibir la luz del Creador y poder compartirla para hacer el bien a todos los demás. Y eso está dado por este esquema del árbol de la vida. Después
si vemos la lámina, vamos a ver que las 10 sefirot, los 10 circulitos que están ahí, están unidos por lo que se llama senderos. Hay 22 senderos, y esto es muy interesante porque la interacción entre las distintas sefirot se da a través de una red de canales interconectados llamados los 22 senderos, y que corresponden cada uno de ellos a una de las letras hebreas. Entonces vemos aquí ya una relación muy interesante. Además de las 10 sefirot, aparecen las 22 letras hebreas. Vimos que las sefirot son atributos divinos, características y virtudes. Y las letras hebreas dentro del árbol son canales y contenedores de la conciencia divina que permiten que desarrollemos tales atributos. En la Kabbalah nazarena hay una relación muy importante con las letras hebreas. Uno de los textos más emblemáticos de esta relación es el libro de Revelaciones o Apocalipsis, donde está el siguiente texto. Dice: yo soy la Aleph y la Tab, el principio y el fin, el primero y el último. Este texto ha sido traducido en la religión cristiana, que no se basó tanto en la tradición hebrea, o no se basó definitivamente en la tradición hebrea, sino que se basó en la tradición greco-romana. Se tradujo este texto como: yo soy el alfa y el omega, la primera y la última letra griega. Pero al traducirlo de esa manera se perdió mucho contenido cabalístico de esa afirmación. Hay que considerar que el libro de Revelaciones, como toda la escritura en general, pero específicamente de los textos nazarenos, el libro de Revelaciones o Apocalipsis es un libro que tiene muchísima cábala. Por eso no es tan simple comprenderlo. Pero aquí entonces aparece la Aleph y la Tab señaladas. ¿Y por qué es tan importante? Porque nos está revelando que las 22 letras hebreas corresponden a la conciencia de Elohim, y la conciencia de Elohim está presente en el árbol de la vida. Entonces, cuando uno ve el diseño del árbol y ve las 22 letras hebreas, el cabalista nazareno inmediatamente toma conciencia que en ese modelo están los canales y los depósitos de la conciencia divina que van a permitir el flujo de la energía. Por lo tanto, trabajar el árbol de la vida es trabajar directamente con la conciencia divina a través de las letras. Por otro lado, el conjunto de las letras hebreas, cuando dice Aleph Tav, que también al decir Aleph Tav está diciendo la primera y la última, es decir, el conjunto de las letras hebreas, al conjunto de las letras hebreas se le llama Aleph Bet. Aleph Bet forma la palabra Av. La palabra Av es la palabra Padre. Y la palabra Padre es una de las palabras principales que usó Yeshua para referirse al ser divino. Entonces, no solamente está la referencia al ser divino en la palabra Padre, sino que también está la referencia al conjunto de las letras hebreas. Por eso podemos decir que el Padre está en el árbol de la vida en ese sentido. La conciencia del Padre Celestial está contenida en el conjunto de las letras hebreas que conforman los senderos del árbol de la vida. Entonces tenemos 10 sefirot, 22 letras hebreas asociadas a los senderos. Esto nos da 32, un número muy importante en la Kabbalah. Las 10 sefirot y los 22 senderos conforman lo que se llaman los 32 elementos del árbol de la vida.
Importante porque el trabajo espiritual como camino en la Kabbalah nazarena tiene mucho que ver con este número 32. 32 es la gematría de la palabra Lev, que se escribe con Lamed Bet, Lev, que significa corazón. Esto nos revela tres ideas muy importantes. Primero, que el árbol de la vida es el corazón de la enseñanza de la Kabbalah. Podemos decir que también es el corazón de la escritura. Segundo, que el árbol de la vida es nuestro corazón. Es decir, el árbol de la vida es la esencia de nuestra conciencia. Por eso, todo trabajo espiritual para elevar la conciencia en la Kabbalah tiene que ver con la activación de las 32 energías del árbol de la vida. Vimos que la palabra Lev se conforma con Lamed y Bet. Es interesante esto porque la letra Lamed es la última letra de la Torá, entendiendo la Torá como los 5 primeros libros de todas las escrituras, de todo el Tanaj, como le llama la tradición más hebrea, y es la última letra de la palabra Israel, que es la última palabra de la Torá. Y la letra Bet es la primera letra de la primera palabra de la Torá, que es Bereshit. Entonces, esto significa que toda la Torá, de principio a fin, se relaciona con el corazón. Es decir, se relaciona con los 32 elementos del árbol de la vida. Por eso se dice que el árbol de la vida en realidad es el corazón de la Torá. Toda la Torá está diseñada y fue entregada por el Creador a Moshe para la humanidad, para que la humanidad pudiese despertar los 32 energías de su árbol de la vida. En su reducción numerológica, el número 32, si sumamos 3 más 2, nos da 5. El 5 representa los 5 niveles del alma, ¿cierto? Porque en la tradición cabalística el alma, siendo una, tiene 5 niveles de expresión y de manifestación. Y específicamente el número 5 hace referencia al 5.º nivel del alma, llamado también Yehidá. Yehidá es el nivel del alma superior, es el nivel donde la conciencia humana y la conciencia divina se unifican al mayor nivel. Es como cuando Yeshua decía, el Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Ese es el nivel de alma Yehidá. Esto nos revela entonces que al recorrer el camino espiritual del árbol de la vida, activamos los 5 niveles de energía de nuestra alma y nos elevamos al 5.º nivel de Yehidá, que es la unión completa con Elohim. Esto es muy importante porque habitualmente lo que más está manifestado cuando en nuestra encarnación son 3 niveles del alma, pero cuando uno hace el trabajo de desarrollo espiritual del árbol de la vida puede acceder a sus niveles superiores. Una de las características que tiene el alfabeto hebreo, que no es un alfabeto como el alfabeto nuestro del castellano, una de las características es que la letra además tiene asignado un valor, de manera que cuando se configura una palabra por la unión de las letras, la palabra no solo significa algo, sino que tiene un valor asociado a la palabra. Eso es lo que está dentro de todo un área de conocimiento en la Kabbalah que se llama la gematría. Entonces, el valor de una palabra, el valor gemátrico de una palabra,
va a permitir relacionar esa palabra con otras palabras. Y por ejemplo, cuando dos palabras tienen el mismo valor gemátrico, esas palabras están muy interconectadas, muy relacionadas entre ellas. Entonces eso permite ir estableciendo relaciones dentro de un texto, incluso ir armando textos cabalísticos para codificar una enseñanza, que eso es lo que básicamente lo que hace la Torá, codificar de esa forma información. Entonces, en ese sentido, en este caso específico, la letra Lamed tiene un valor de 30 ahí, ¿cierto? Y la letra Bet, que está arriba, tiene un valor de 2. Entonces, si tú haces Lamed Bet, las juntas, te da una sumatoria gemátrica de 32. Entonces tú dices, la palabra Lev, corazón, es igual al número 32. De ahí aparece el valor gemátrico de la palabra. Quería mostrar ahí también que el árbol o la luz circula a través del árbol de una manera muy concreta, que es esa. Vemos ahí cómo desde Keter hay que pensar que la luz viene desde los mundos superiores del Ein Sof, de esa dimensión del ser infinito, incognoscible para nosotros con nuestra mente. Pero ya en Keter hay un primer nivel de manifestación y desde ahí comienza a circular la luz en ese zigzag que es muy interesante y que va también a ir funcionando como una verdadera red de transformadores. Pensemos que si la luz en Keter, arriba, llegara a Malhut, abajo, con su misma frecuencia vibratoria, Malhut, abajo, se destruiría. No podría aguantar tal frecuencia de vibración. Entonces, como la luz es el amor divino que contiene o vehicula todas las bendiciones, tiene que ir experimentando una serie de transformaciones en su frecuencia y que entonces esta red de Sefirot va actuando de esa manera. O sea, estando la luz, podríamos decir 100% pura en Keter, disminuye un poquito su frecuencia y va hacia Jochma, y entonces ya hay cierta manifestación ahí o cierta densificación, cierta, es muy poquitito todavía, y así va avanzando en ese zigzag. En cada etapa va disminuyendo un poco su vibración hasta que finalmente llega a Malhut. De esa manera, nosotros aquí en esta dimensión física de Malhut podemos aprovechar esa luz. Solamente a modo de mención, las tres superiores es un mundo que se llama Atzilut. Luego hay tres, Gesed, Geburah y Tiferet, que se relacionan con un mundo de Briah. Después está Netzach, Hod, Yesod, que se relaciona con el mundo de Yetzirah. Y finalmente está nuestra dimensión física, que se llama Asiyah, que es Malhut. Entonces la última es nuestra dimensión física, nuestro planeta Tierra, podríamos decir, aunque es todo el universo físico, pero como nosotros estamos aquí en la Tierra, vamos a simplificarnos y decir la Tierra. Se trata de la forma como se va expresando la voluntad divina desde un estado puro, como está en el mundo de Atzilut, arriba, ¿cierto? En Keter está la voluntad al estado puro. Ese mundo de Atzilut es una primera manifestación de esta voluntad. Después el mundo de Briah, esa primera manifestación o idea primigenia del Creador es creada en su mente divina espiritual. Luego esa creación va tomando forma en el mundo de Yetzirah y finalmente la creación toma características físicas
en el mundo de Asía. Es como una suerte de ir avanzando desde una voluntad al estado puro hasta la concretización de esa idea que yo tenía en mi mente. Es igual que cuando uno quiere crear algo, por ejemplo, si tú quieres crear o construir una casa, tú tienes primero una primera idea de construir una casa, que está, podríamos decir, al estado puro, recién manifestada arriba. Luego después tú tomas la decisión ya y la creas en tu mente, y ya tú estás mirando en tu mente todos los detalles de lo que quieres y ya la tienes bien clara ahí. Después tú empiezas a darle los detalles en una forma mucho más concreta, podríamos decir el plano de una casa, y finalmente a partir de ese plano de la casa tú lo llevas a una construcción física, que sería el mundo de Asía. Entonces los 4 mundos tienen que ver como el proceso de creación desde la mente divina, el estado puro, hasta su manifestación en el mundo físico. Y eso se le llaman los mundos, distintos mundos de la Kabbalah. Ahora, nuestra alma, los 5 niveles de nuestra alma, tienen relación con cada uno de esos mundos. Esto significa que nuestra alma humana tiene la posibilidad de tomar contacto con todos los niveles del universo, y eso es algo muy grande. Nuestra alma es una realidad espiritual extremadamente grande, es gigantesca, capaz de abarcar todos los mundos. Como dato interesante, cuando uno hace un porcentaje, por ejemplo, del árbol de la vida, dice que el mundo de abajo, Malhut, el mundo de la acción, la dimensión física, corresponde al 1% de toda la realidad que existe. O sea, todo lo que es la realidad física, material, no solamente de nuestro mundo de la Tierra, nuestro sistema solar, todas las galaxias, todo lo que podemos conocer físicamente, todo eso corresponde a un 1% de la realidad total, siendo el 99% todo lo que está desde Malhut hacia arriba. Eso ya nos hace pensar y reflexionar la grandeza de la creación, y lo que uno puede realmente captar con su mente racional, por ejemplo. Entonces la creación es algo realmente muy muy grande, y nuestra alma también, porque lo que es nuestro cuerpo físico es el 1%, y toda la dimensión de nuestra alma está relacionada con ese 99%. Por lo tanto, nuestra alma es capaz de abarcar mucho más allá de lo que nuestra mente ni siquiera puede concebir. Entonces quiero hablar del árbol de la vida en relación al ser humano, que quizás es lo más apasionante de todo. El ser divino creó al ser humano, a nosotros, perfectos, a su imagen y semejanza, y quizás ese es uno de los mantras que no deberíamos olvidar nunca. Somos en esencia seres perfectos en esencia, hay una semilla de perfección en nosotros. Gracias. Ahora, cuando uno dice ya imagen y semejanza, pero ¿a qué se refiere la imagen y semejanza divina? Se refiere al árbol de la vida. La imagen y semejanza de Elohim en nosotros no es otra cosa que la imagen, que el árbol de la vida. Es decir, en nuestra alma están las 10 energías del árbol de la vida, se hallan los mismos 10 atributos del Creador que originaron el universo, y están las 22 letras hebreas en nuestra alma. Lo mismo que hablamos aplicado al ser divino está en nosotros. 10 atributos divinos, 22 letras hebreas, dentro nuestro, en nuestra alma. Esa potencialidad está esperando manifestarse. Es decir, uno de los objetivos, por lo menos desde la Kabbalah nazarena, el objetivo principal de todo es cómo llegamos a manifestar
la imagen y semejanza divina que está dentro nuestro. Esa semilla potencial, ¿cómo hacemos para que realmente se manifieste los 10 atributos y las 22 letras hebreas? Eso es todo el camino de la Cábala. El problema es que, estando el árbol de la vida, en toda buena película tiene que haber un buen antagonista, ¿cierto? Tienes un buen protagonista, el jovencito de la película, pero tiene que haber un entre comillas, malo que haga que la película sea entretenida. Bueno, este malo de la película es lo que se le conoce como el Satán, o modernamente el ego. Y este ego ha hecho una muy buena labor. ¿En qué sentido? Es que nos ha convencido o nos ha llevado a identificarnos con una esencia que no es nuestra verdadera esencia. Nos ha llevado a identificarnos con un yo falso. Ese yo falso es el ego. El ego es un yo falso. Es una realidad absolutamente ficticia, es una mentira, es una ilusión, y todo lo que propone el ego es una falsedad. Pero el problema es que uno se ha identificado con él. De hecho, mucha gente, por ejemplo, dice, es que yo soy, no sé, inseguro. Y ya se convenció a sí mismo que es así, se identificó con esa conciencia, y el que es inseguro es ese yo falso. No es la persona en sí misma, porque la persona en sí misma es la imagen y semejanza divina. El resto es una ilusión. Entonces, nuestro verdadero yo es el árbol de la vida. Yo soy los 10 atributos del Creador. Eso es algo que la persona debería decirse. Yo soy los 10 atributos del Creador. Pero no necesariamente esos 10 atributos están manifestados. Por eso podemos decir, yo soy, entre comillas por ahora. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Pero el trabajo espiritual es que eso llegue a manifestarse. ¿Cómo? ¿Cómo manifestamos esto? Y ahí aparece lo que se llama el camino espiritual. A través de un camino espiritual, y me voy a referir a ese camino espiritual en la Kabbalah nazarena. Entonces podemos decir que el camino espiritual es la forma como podemos llegar a manifestar la imagen y semejanza divina. Cito a Yohanan, como mencioné, uno de los cabalistas principales del siglo I, en su libro de Revelaciones. Presten atención porque es muy interesante lo que dice con respecto al árbol de la vida, y en realidad él está hablando de un camino. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del jardín del Edén. Eso es un eco de lo que dice en Bereshit, cuando dice que Yehová Elohim coloca el árbol de la vida en el medio del jardín. Después dice, Yeshua dice esto, y he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón traigo conmigo para pagar a cada uno según sus acciones. Yo soy la Aleph y la Tav, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que tengan derecho para entrar en la ciudad por las puertas, para que tengan derecho al árbol de la vida. Y después dice, y en medio de la calle, de la ciudad y de las orillas del arroyo, de un lado y del otro, el árbol de la vida, que produce frutos. Entonces, cuando alguien dice que la Kabbalah nazarena
no existe, que es una invención de este siglo, eso solamente porque desconoce esta línea ancestral. Desde el siglo I está señalado el árbol de la vida como un camino espiritual en función de este texto. Está en el contexto de la Jerusalén celestial, la Jerusalén que baja en el tiempo cuando vuelve el Mesías. O sea, ¿se dan cuenta lo importante que es el trabajo del árbol de la vida para la Cábala nazarena? Es la Jerusalén celestial que baja en el tiempo del Mesías, tiene en su centro al árbol de la vida. Y viene el Mesías a dar a cada uno de acuerdo a sus acciones, y entonces le va a dar autoridad para ese árbol. A diferencia del resto de la creación, los seres humanos tenemos que acabarnos y transformarnos en aquello que para lo cual fuimos creados, ¿cierto? Todo el resto de la naturaleza es lo que es, ¿cierto? Un animal es lo que es. Un gato no se puede despertar un día y decidir no ser gato o ser un perro. No puede, ¿cierto? Está listo, está acabado. El ser humano no está acabado. De hecho, se nos da esta semilla potencial, los 32 elementos, y una persona podrá desarrollar todo ese árbol y transformarse en un Mashiach, o podrá corromper su árbol y transformarse en la bestia. Entonces, el ser humano en su libertad se acaba, y se acaba hacia la luz o se acaba hacia la oscuridad. Se termina, se acaba, me refiero a que se completa, entendiendo completarse hacia la luz o el término, o de corromperse hacia abajo. Pero en el fondo no estamos terminados. De ahí que surge la tremenda importancia de hacer el camino espiritual. El camino espiritual no es para la gente que no tiene nada más que hacer. El camino espiritual es lo más importante que un ser humano puede hacer, porque se transforma en aquello que es. Si no hacemos camino espiritual, no vamos a alcanzar nunca a ser lo que somos en realidad, y lo que estaba en la mente divina cuando salimos de él. Entonces, en términos bien concretos, ¿qué significa el camino espiritual en la Cábala nazarena? Consiste en desarrollar las 10 energías del árbol de la vida que está en nuestra alma, y de activar las 22 letras hebreas que están en los senderos. Todo lo que hacemos en la Cábala nazarena tiene ese objetivo. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se desarrollan estas energías? El método cabalístico nazareno tiene 3 elementos principales. El primero es el estudio de las escrituras en sus 4 niveles de estudio. 4 niveles de estudio se refiere a un nivel literal, a un nivel deductivo, a un nivel simbólico y a un nivel secreto o oculto. Entonces, esa es la primera idea, estudiar las escrituras. El segundo elemento de este método es la meditación con las letras hebreas unido a la energía de Yeshua. Y el tercer elemento es la vivencia de la Torá de acuerdo a la enseñanza del Mesías. Cuando digo la vivencia de la Torá, no quiero decir que uno se tiene que convertir al judaísmo o que se tiene que convertir al cristianismo, porque la Torá no pertenece ni al judaísmo ni al cristianismo, sino que es un patrimonio universal. Por cierto, que la tradición hebrea ha sido la guardiana de esta tradición y le ha
le ha sido asignado esta misión de guardarla, cultivarla, ¿cierto? Y este concepto de guardián. Pero es una sabiduría para toda la humanidad. Es como si tú dices, los chinos han guardado el Qigong y el Tai Chi. Entonces, para hacer Qigong y Tai Chi tengo que hacerme chino o hacerme taoísta. No, es una cosa de toda la humanidad. La Torá es una sabiduría para toda la humanidad. ¿Para qué fue dada? Para desarrollar las 32 energías del árbol de la vida. Entonces tenemos ahí esa parte del estudio, de la meditación y la vivencia. De acuerdo a esta tradición, la vivencia de la Torá básicamente se refiere a su núcleo central, que son las 10 palabras o los 10 mandamientos, como se les llama, y que es muchísimo más que un código moral para portarse bien, porque si uno no los cumple, entonces Elohim se enoja y lo castiga y lo manda al infierno. Eso no tiene que ver con eso, sino que los 10 mandamientos o 10 palabras son una instrucción, pero extremadamente fina, para eliminar todas las energías negativas que se van depositando en nuestras sefirot. Entonces, cuando estudiamos, cuando meditamos, hacemos trabajar el cerebro derecho, cerebro izquierdo. Cuando se producen los dos trabajos, se activa una energía que se llama Da'at, el conocimiento, pero que es el conocimiento vivencial. No es un conocimiento intelectual o un saber intelectual, y no es solamente el conocimiento que se da en la meditación, es una integración de ambos. Ahí surge el Da'at, que si vemos en la lámina, el Da'at es una sefirá que no está manifestada, incluso está dibujada ahí como más tenue. Es una sefirá que surge de la integración del trabajo del hemisferio derecho e izquierdo, y que es un conocimiento vivencial, es una experiencia vital. Cuando se empieza a activar esta energía, se produce una transformación de la conciencia. Mientras el saber no transforma tu conciencia, no es Da'at, es solamente un dato, una información. Pero cuando ese saber empieza a transformar tu conciencia, ¿cómo sabes que transforma tu conciencia? Porque tu forma de vivir cambia, ya no respondes de la misma manera y entonces vas teniendo más paz interior, te vas sanando de las enfermedades, y el concepto principal es que tú ya no reaccionas desde el ego como reaccionabas siempre. Eso significa que la conciencia va experimentando una transformación. Se llama a veces también la elevación de la conciencia. En la medida que va habiendo esta experiencia vital, este conocimiento, se va activando Da'at. Y por eso es tan importante que se vaya activando, porque es esa conciencia la que va haciendo que podamos vivir de una manera diferente. ¿Cuál es la manera diferente de acuerdo al árbol de la vida? La que veíamos al principio, que es que se equilibre nuestro deseo de recibir con nuestro deseo de compartir, que recibamos mucha luz y que la compartamos con el prójimo. Cuando estamos en el ego, nuestro deseo de recibir para uno mismo no está equilibrado con el deseo de compartir, y uno se queda con todo. Entonces hay un desequilibrio del árbol. En la medida que va habiendo conciencia más iluminada, se va activando el Da'at, se va equilibrando estas dos energías. Entonces ahí vamos pasando de sefirá en sefirá.
Esa es la forma específica que tenemos nosotros en la Kabbalah nazarena. Vamos entrando en cada sefirá, como quien entra en una cámara energética o en un mikvé, en una piscina de luz, y nos vamos sumergiendo en esa energía, y en la medida que se va estudiando, se va meditando, se va activando este Da'at de la sefirá específica, hasta que en algún momento el atributo de esa sefirá se manifiesta en uno. Entonces, por ejemplo, si estás trabajando en la sefirá de Gesed, de la bondad, tú, cuando se activa esa sefirá, empiezas a ser mucho más bondadoso con el resto, y tú ya te das cuenta que puedes reaccionar de una manera con mucho más Gesed, bondad en tu corazón. Eso es como lo vamos desarrollando una por una. ¿Cuáles son los frutos de este trabajo? ¿O por qué conviene? ¿Por qué yo motivaría a las personas a desarrollar el árbol de la vida? Porque los frutos del árbol de la vida son los frutos que toda persona en este mundo anda buscando. Por ejemplo, cuando yo trabajaba de terapeuta, el 90% de las personas que llegaba a la consulta buscaba paz. Estaba en un gran estado de estrés y buscaba paz. Bueno, aquí tienes uno de los frutos del cultivo del árbol de la vida, la paz. La paz, que es una armonía interior, te va a dar un efecto hacia el cuerpo, porque desde la Kabbalah la enfermedad es una manifestación de un desequilibrio interior. Entonces ahí tienes otro fruto, que es la salud, la sanación de enfermedades, producto de la paz interior que se va logrando. Y el otro gran fruto es la felicidad. La Torah, la Kabbalah nazarena, que está explícitamente señalado en el Sermón de la Montaña, cuando Yeshua grita, ¿cierto?, desde el monte: felices ustedes si viven de esta forma. La Kabbalah es un camino para ser feliz, finalmente. Si uno no es más feliz haciendo Kabbalah, algo no está haciendo bien. La felicidad es el fruto mayor, no es el mayor, pero es ya un fruto de exportación importante del árbol de la vida. Todo el mundo que practica Kabbalah debería ser una persona muchísimo más feliz, hasta que en algún momento ya definitivamente es feliz y empieza a irradiar esa felicidad a todos. Ese es el sentido de la palabra bienaventurado. Ashrei, felices ustedes si viven de esta forma. Que es la misma palabra, que se fijaron, que Yohanan pone: felices aquellos que, y fíjense lo que dice Yohanan ahí, felices los que guardan o hacen los mandamientos. ¿Los mandamientos cuántos son? 10. ¿Cuántas son las sefirot? 10. ¿Qué relación tienen los mandamientos con las sefirot? Absolutamente directa. Los mandamientos son una forma concreta de eliminar las energías negativas que uno genera cuando va en contra de esos mandamientos. Los mandamientos, como decía, no es una forma de conducta moral, aunque sí es, por supuesto, una forma de vivir. Pero si le das otra mirada, los 10 mandamientos son una forma de sintonizar con las leyes universales para que cada una de las sefirot se vaya activando. Entonces, los mandamientos son una herramienta cabalística, no es solo un código moral. Entonces, si yo vivo de acuerdo a esos 10 palabras que se llaman, o 10 mandamientos, desarrollo mis 10 sefirot. Ahora, si he vivido en contra de las 10 palabras, ¿qué pasa cuando una persona vive en contra de las 10 palabras? Genera una energía negativa. ¿Dónde se deposita esa energía negativa? Se deposita en la sefirot. Cada mandamiento se relaciona con una sefirá. Por lo tanto, si yo voy contra un mandamiento específico, la energía negativa que yo genero por esa acción se me va a depositar en una sefirá específica. Cuando vuelvo a los 10 mandamientos,
¿Qué pasa? Voy liberando la energía negativa que se ha generado a partir de la transgresión a ese mandamiento. Entonces, por eso es muy importante también entender la Torá y las herramientas no solamente de una mirada religiosa, sino también cabalística. Por eso en el trabajo del árbol de la vida, junto con las meditaciones y el estudio, está la vivencia de las 10 palabras o los 10 mandamientos. Yo creo que lo más importante de todo es comprender el tremendo efecto cabalístico que tienen los mandamientos en el árbol. Yo creo que si logramos captar eso, es una gran cosa, porque podemos empezar a entender realmente cuál fue el objetivo de Elohim al dar la Torá, que justamente por sobre podríamos decir, la buena conducta, que es importante, por cierto, pero por sobre ello está el desarrollo de nuestro árbol de la vida. Porque si el ser humano desarrolla el árbol de la vida, es decir, enciende todas las luces del árbol, o sea, elimina todas las energías negativas que tenía en su sefirot, y va encendiendo o va dejando que se manifieste la luz de la sefirot. Supongamos que una persona ya tiene su árbol absolutamente limpio y la luz brillando. Eso es lo que se llama en la Kabbalah nazarena el Zohar. El Zohar, aparece que Yeshua es el Zohar, el Zohar de Elohim en el libro que se llama de los Hebreos. Cuando una persona alcanza ese nivel de su árbol de la vida totalmente en luz, es lo que se llama un Mashiach. Un Mashiach. Entonces, lo que hizo Yeshua fue desarrollar al 100% su árbol de la vida. Por eso Yeshua es considerado el Zohar en la tradición nazarena, porque la luz del árbol de la vida estaba en todo su esplendor. Entonces, toda persona que llega a ese nivel de conciencia se convierte en un Mashiach. Por eso hay que diferenciar entre lo que es el Mashiach, ¿cierto? Él y un Mashiach. Claro, Yeshua es HaMashiach, el Mashiach. Pero cada uno de los que está aquí escuchando hoy día es un Mesías potencial. Es un Mashiach potencial. Esa es como la gran buena nueva de la Kabbalah nazarena. Que más que esperar un Mashiach, hay que uno transformarse en el Mashiach. Entonces, ¿y por qué? Porque esa es la esencia. Porque somos imagen y semejanza de Elohim. Porque tenemos el árbol de la vida dentro. Tenemos las 22 letras hebreas. El Creador hizo el universo con las 22 letras hebreas. Esas mismas 22 letras hebreas están en nuestra alma. O sea, tú puedes crear lo que tú quieras desde tu alma. Bueno, ¿qué es lo que crea el cabalista nazareno? Crea su Mashiach. Ese es el fruto. Y ese ya es el fruto de exportación máximo del árbol, el Mashiach. La Sefirot en su relación con los mandamientos. Keter está relacionado con mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Elohim, quien te liberó de la esclavitud. 2. Jochma, no tendrás otros dioses delante de mí. 3. Bina, no tomarás el nombre de Jehová en vano. 4. Gesed, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. 5. Geburah, honra a tu padre y a tu madre. 6. Tiferet, no asesinarás. 7. Netzach, no cometerás adulterio. 8. Hod, no robarás. 9. Yesod, no mentirás. 10. Malhut, no codiciarás.
Entonces, esto significa que si yo vivo de acuerdo a las 10 palabras, mis energías del árbol de la vida se van a ir revelando cada vez más. Y cuando yo vivo en contra de las 10 palabras, la energía negativa que yo genero no se deposita en cualquier parte en mi estructura energética. Se deposita en mi sefirá que está de acuerdo o que tiene relación con aquel mandamiento que transgredí. Si yo soy una persona codiciosa, entonces esa energía negativa de mi codicia va a ir a cubrir la luz de Malhut, por ejemplo. Entonces, mi trabajo espiritual, en la medida que voy estudiando, meditando, viviendo de acuerdo a las 10 palabras y a la enseñanza de Yeshua, empieza a eliminar esa energía que cubre mi Malhut, en este ejemplo, y se revela la luz. Ese en simple es el trabajo de la Sefirot, de los 10 mandamientos en relación a la Sefirot. Entonces, es una forma de conducta, pero al mismo tiempo es una forma de elevación de la conciencia. Es importante este dato, porque si tú vives los 10 mandamientos como una obligación, como una ley que tienes que cumplir, porque si no te vas al infierno, no es la conciencia adecuada que se requiere para desarrollar el árbol de la vida. Tú las 10 palabras las vives por amor a Elohim, porque quieres glorificarlo a Él, desarrollando en ti todo tu potencial. Tú dices, yo vivo las 10 palabras porque quiero transformarme en un Mashiach. De hecho, cuando van y le preguntan a Yeshua, maestro, ¿qué tengo que hacer para entrar en la vida eterna? ¿Qué le dice él? Le dice, ahí tienes las 10 palabras. Ahí tienes las 10 palabras. O sea, ¿te imaginas? Uno dimensiona lo que dice Yeshua, que las 10 palabras, los 10 mandamientos, si uno vive de esa forma, está en la vida eterna, aquí, en este mundo, no en otro mundo, no en una nube de en alguna parte, en otra dimensión, aquí, en este mundo, vivir las 10 palabras es entrar en la vida eterna. Eso es una cosa grandiosa. Entonces, es muchísimo más que una conducta moral. En Keter está la luz al estado puro y se relaciona con la voluntad divina. Aquí está la voluntad divina al estado puro sin manifestarse. Eso es como una idea importante. No se ha manifestado nada de esa voluntad. Está todo, pero sin ser nada todavía. La voluntad al estado puro. En el ser humano es justamente lo mismo. Es la voluntad divina dentro de nosotros. Es decir, nosotros podemos tener acceso a la voluntad divina cuando entramos en conexión con Keter. Yeshua se refería a esto cuando dijo, tengo una comida que comer que ustedes no saben. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Es decir, un Mashiach es una persona que está totalmente conectada con la voluntad divina a tal nivel que lo que lo hace feliz es hacer la voluntad divina, y como dice el Mesías, es su alimento, o sea, vive a partir de hacer la voluntad divina. Ese nivel de conciencia está en Keter. Después se empieza a manifestar hacia abajo la luz, a densificar un poquitito, y aparece Jochma, que se traduce como la sabiduría. Y la sabiduría se refiere a la energía que concibe la voluntad del Padre que estaba en Keter. Porque en Keter la voluntad estaba sin manifestarse. Aquí ya en Jochma
la voluntad divina empieza a manifestarse. Aquí está la razón profunda de ser de cada cosa, el por qué Elohim creó algo. Podríamos decir, aquí está la concepción divina original. En nosotros, en el ser humano, la sabiduría no se refiere a un saber intelectual, sino a un conocimiento superior de las leyes divinas. Este conocimiento de la sabiduría es la que nos permite conectar con esta concepción divina original. Es lo que nos permite ver lo oculto que está en todas las circunstancias. Es decir, una persona sabia es una persona que está viviendo una circunstancia y puede ver lo que el resto no ve. Es decir, cuál es lo que Elohim, cuál es la mano de Elohim en esta circunstancia. Se relaciona con la verdad en su grado mayor. Y conocerán la verdad, y la verdad hará de ustedes personas libres. A eso se refiere, o es una forma de vincular Jochma con esa frase. Binah se traduce como entendimiento, a veces también como inteligencia. Esta es la energía que nos permite plasmar y organizar aquello que hemos recibido en Jochma. Por ejemplo, porque Jochma, por ejemplo, se relaciona con la meditación. Entonces tú estás en una meditación y recibes una verdad espiritual, lo que te permite después entender, podríamos decir, con tu lógica superior, para plasmarlo después en el mundo físico. Esa energía se llama Binah. Entonces es una energía muy importante que tiene que trabajar coordinada con Jochma. Tú con Jochma recibes el qué y con Binah organizas el cómo. Y cuando se trabaja en sintonía Jochma con Binah, aparece esta idea que conversamos, que es el Da'at, que es el perfecto equilibrio del funcionamiento de nuestras energías superiores, o podríamos decir a nivel físico, de nuestro cerebro derecho y cerebro izquierdo. Después, si seguimos bajando, está Gesed. Aquí en Gesed ya entramos en lo que se llama las 7 sefirot de la manifestación. En Gesed se traduce como bondad, y que es esta tendencia a compartir con los demás. Se relaciona con las ideas de misericordia, de favor, de gracia, de benevolencia, pero como movimiento energético es la energía que nos lleva a compartir con los demás, a hacer el bien. Es como una inclinación natural a hacer el bien. En términos cabalísticos, entonces es el compartir incondicionalmente. Pero, ¿qué pasa si una persona comparte incondicionalmente, ilimitadamente? Se va a producir un desequilibrio. Hay que poner límites, exactamente. Entonces, ahí aparece la energía opuesta y complementaria a Gesed, que es Geburah, que es la energía que va a poner el justo límite a la expansión de Gesed. Geburah es una energía más de contracción, de poner límite, y va a permitir entonces que el compartir se dé en una buena proporción.
que en el fondo que el compartir produzca el crecimiento del prójimo. A veces un exceso de dar o de ser buena gente hace que el prójimo no lo lea como tal y empieza a aprovecharse y puede incluso empezar a crecer torcido el árbol. La Geburá permite entonces ese límite al Gesed. Y también se relaciona Geburá con nuestro deseo de recibir, que es muy importante. La Kabbalah, el deseo de recibir es muy importante. El deseo de recibir la luz. Después, si seguimos avanzando, llegamos a Tiferet, que está en el eje central. Y Tiferet es la belleza, se traduce, pero dice relación con el equilibrio entre Gesed y Geburá. Aquí se manifiesta entonces un deseo de recibir grande con un deseo de compartir igualmente grande. Entonces yo quiero recibir mucho de lo bueno, pero voy a compartir de igual manera todo eso bueno que recibo. O sea, cuando una persona llega a ese nivel, su alma está bella. Es la belleza espiritual de la persona que ha expresado entonces el perfecto equilibrio entre Gesed y Geburá. Después, si seguimos bajando, está Netzach. Y Netzach se traduce como victoria, pero se relaciona más bien con la victoria sobre la caducidad, con aquello que termina. Por eso tiene que ver con las ideas de eternidad o perpetuidad. Por ejemplo, es la victoria sobre el ego que hace que algo muera. Supongamos. Suponte que yo me casé muy feliz, pero después mi ego empieza a ver las cosas diferentes y si yo no venzo ese ego, es muy probable que ese matrimonio pueda morir. Entonces, al no vencer el ego, se produce la caducidad de aquello. Por eso la victoria sobre el ego permite perpetuar todo lo bueno en el tiempo. Después, Hod es una energía que tiene que ver, Hod a nivel de Elohim es toda la grandeza y la magnificencia de Elohim que llena el universo, y a nivel humano es la energía de nuestra conciencia que nos permite ser conscientes y reconocer la grandeza del Creador en la perfección de su obra, del universo, de sus leyes, y hace que surja en nosotros una energía de gratitud. Hod, entonces, reconocer la grandeza del Creador y agradecerles, ser agradecidos, tener un acto de gratitud hacia Él, no porque Él necesite que yo le diga gracias, a Él le da lo mismo que yo le diga gracias o no, pero es a mí, algo me pasa en mi conciencia cuando yo desarrollo la gratitud hacia el Creador. Después está Yesod. Yesod es el fundamento, y al igual que el fundamento de una casa es lo que permite que la casa esté firme y no se derrumbe, Yesod es en nuestra conciencia la opción que hacemos por Elohim, por sus leyes, por su camino, por su forma de vivir. Es como cimentar toda nuestra vida, nuestro paradigma, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, acciones, todo en la enseñanza de Elohim. Y de acuerdo a nuestra tradición nazarena, esa enseñanza o esa Torah la seguimos de acuerdo a cómo Yeshua la enseñó. Entonces abandonamos el paradigma del ego, asumimos el paradigma de Elohim, la forma de entender la vida de Elohim, y esa entonces es nuestro fundamento. Desde ahí vivimos. Y finalmente Malhut. Malhut es el fruto del árbol.
es lo que nosotros estamos manifestando en este momento en nuestra vida. Por ejemplo, todas las circunstancias que hoy día cada uno de nosotros está viviendo es nuestro Malhut, ese es el fruto, eso es lo que hemos dado. Finalmente entonces son nuestras acciones, y esas acciones son las que generan las circunstancias que hoy día estamos viviendo. Eso es lo que se llama Malhut. Finalmente tú ya no estudias para saber cosas, sino estudias para estar conectado con esa luz nomás. Al final tú te vas dando cuenta que es tan grande todo, tan grande la Kabbalah, Elohim, es tan grande, es tan insondable, que al final tú haces el juego y te entretienes, y ese juego finalmente va elevando tu conciencia. Te va haciendo más feliz, vas haciendo felices a más gente. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más quiere con eso? Yeshua, para la Kabbalah nazarena, es lo que nosotros podemos llegar a ser cuando desarrollamos todo nuestro potencial. Yeshua es un espejo donde nos estamos mirando, porque Él es un ser humano, tiene la semilla del árbol de la vida, pero en el caso de Él la manifestó por completo. Entonces, cuando uno mira a Yeshua, lo sigue, no lo está siguiendo para adorarlo a Él, sino que lo está mirando para reconocer quién uno es. Porque si yo lo miro a Él para adorarlo a Él, yo como un pobre pecador, no se cumple el plan divino. Si el Mashiach vino para que nosotros tomáramos conciencia de lo que somos. Entonces, cuando uno mira a Yeshua, recuerda quién es. Yeshua nos recuerda quiénes somos. Y eso es lo más lindo de la Kabbalah nazarena, por una parte. Y por otra, desde la venida del Mesías, dado que él desarrolló todo su potencial, él alcanzó un nivel de conciencia que se llama la vida eterna. Él era la vida eterna encarnado en cuerpo. Por eso mismo llegó a tal nivel de su nivel del alma que Elohim, voy a ponerlo así, no le quedó otra que resucitarlo. Porque él ya estaba en la vida eterna. Él estaba en un nivel de conciencia en el cual el sepulcro ya no lo podía contener. Esa es la vida eterna. Entonces eso significa que Yeshua resucitado, levantado de los muertos, es el primogénito de todo el género humano. Es decir, desde él todo el mundo puede alcanzar el estado de unión con el Padre y de manifestación del Mashiach. Por eso en Kabbalah nazarena, más que una persona que tú adoras, es aquello que tú eres y que te recuerda al Mesías para qué estás aquí, cuál es tu potencial. Entonces vamos a ir haciendo una meditación para poder sentir la energía de la Sefirot en cada área del cuerpo, de manera de poder restablecer el flujo de la luz por nuestro árbol de la vida. Esa sería la idea. Entonces vamos a comenzar. Vamos a colocarnos en una buena posición primero. Coloquemos los pies bien puestos en la tierra. Si alguien medita en la posición de loto en yoga, no hay problema. Vamos a sentir
la columna, la espalda derecha, las manos sobre los muslos, desde la coronilla sentimos que somos tirados hacia arriba y nos enraizamos con el cielo. Desde las plantas sentimos que somos tirados hacia abajo y nos enraizamos con la tierra. Ahora vemos que viene una línea de energía, de luz, que entra por la coronilla, baja por la línea media, sale por la zona genital y se proyecta hacia el centro de la tierra. Relajamos el cuerpo. Sintamos unos segundos que baja una ola muy agradable que va relajando el cuerpo, los músculos. Soltamos las articulaciones. Liberamos toda tensión física por los pies. Una sensación muy agradable de relajación. Ahora nos conectamos con la respiración. Nos enfocamos en la nariz. Y simplemente respiramos conscientes, disfrutando la sensación de respirar. Nos unimos a la energía de nuestro Padre Celestial. Nos unimos a la energía del Mashiach, Yeshua. Visualizamos que entre todos formamos un círculo de luz y que estamos unidos desde el corazón. Visualizamos que Yeshua se presenta en el centro del círculo y su luz se irradia y nos contiene a todos. Y ahora vamos a sentir y visualizar una esfera de luz sobre nuestra cabeza, como medio metro por sobre. Es una esfera de luz blanca brillante. Baja esta esfera y la colocamos justo sobre la coronilla. Y podemos sentir la energía en esa zona. Keter. La energía de la voluntad divina. El amor divino al estado puro. Giramos las manos y colocamos las palmas hacia el cielo. El dorso de las manos puede estar apoyado en los muslos o tener las manos en el aire. Desde la coronilla, esta esfera de luz se mueve hacia nuestro cerebro derecho. Y sentimos ahí la energía de Jochma, la sabiduría divina. Ahora esta esfera de luz cruza hacia el otro lado izquierdo y sentimos la luz a la altura del cerebro izquierdo. Binah, el entendimiento.
la inteligencia. Ahora esta esfera de luz se mueve en diagonal hacia el hombro derecho. Gesed, la bondad. Y sentimos la energía en toda esa zona, nuestro pilar derecho, nuestro deseo de compartir. Ahora cruza al pilar izquierdo, a la altura del hombro izquierdo, Gebura, nuestro deseo de recibir y nuestra capacidad de poner límites. Ahora en diagonal vamos al pilar central a la altura del corazón, Tiferet, la belleza del alma, el justo equilibrio entre el recibir y el compartir. Esa belleza del alma la proyectamos ahora en diagonal hacia la derecha, bajo la zona del hígado, Netzach, la victoria, la energía que nos permite vencer sobre nuestro ego, para que todo lo bueno de nuestra vida perdure. Cruzamos al pilar izquierdo, Hod, la energía que nos permite reconocer la grandeza de Elohim y de agradecer por toda su perfección, por su paso en nuestra vida. Vamos en diagonal hacia el pilar central, bajo el ombligo, entre el ombligo y la zona genital, Yesod, el fundamento, la energía que nos hace fundamentar nuestra vida, cimentarla en Elohim, en su Torah. Y por el pilar central hacia abajo, bajo la zona genital, abarcando también hacia los pies, Malhut, el reino, nuestras acciones, nuestras circunstancias, para que la luz llegue hasta nuestra dimensión física. Ahora cada uno sienta el flujo, este zigzag por su árbol de la vida, vaya sintiéndolo desde Keter a Malhut, varias veces.
se restablece el flujo de energía en nuestro árbol, se activan las sefirot. Ahora vamos a compartir toda esta bendición que hemos recibido con el mundo. Hacemos una imagen de la tierra y la colocamos en el centro del círculo. Imponemos las manos hacia esta imagen central y dejamos un momento que toda esta luz que hemos recibido en esta meditación llegue a todo nuestro mundo, llenando todos los países y alcanzando a todas las personas, para que en el alma de la humanidad se active el árbol de la vida. Cada uno puede visualizar nuestra tierra con el reino de los cielos ya hecho. Ahora decimos la palabra amén, para que todo este trabajo espiritual se ancle en el mundo físico. Tenemos la certeza de que ya todo está hecho y lentamente volvemos las manos hacia los muslos. Bajamos la mente al abdomen, respiramos conscientes un momento